de la municipalidad. Está atendiendo justamente allí en este lugar que está pegadito a la municipalidad de Esquina para aquella gente que va, se acerca, tiene sus problemas en este tiempo tan difícil mentalmente que estamos sufriendo todo el mundo, podemos decir. Sí. Y bueno, y por eso recibe seguramente muchas consultas. Hay muchas consultas, sí. En referencia a eso te quería hacer la primera pregunta. ¿En cuánto y en tanto está afectando, digamos, lo que es la pandemia mentalmente a la gente que hoy está viviéndola de una manera muy, muy tremenda? Se podría decir que casi en un 70-75% afecta a nuestra salud mental, porque estamos condicionados, ¿sí? No, o sea, ¿condicionados en qué sentido? En los cuidados, en el contacto, estamos acostumbrados muchísimo al abrazo, a saludarnos con un beso, o el compartir un mate, o compartir una gaseosa, o sea, compartimos todo, estábamos acostumbrados a compartir todo, y de una u otra manera nos cerraron toditas las puertas y quedamos encapsulados en nuestros hogares. Entonces, como que eso nos afectó muchísimo en lo que es la parte de salud mental, porque tuvimos que empezar a convivir y aprender a convivir con nuestro núcleo familiar. No te olvides que un grupo familiar de mamá, papá y los hijos a la escuela, papá a trabajar, mamá a trabajar o queda en casa, pero es almuerzo, cena y un ratito los fines de semana y ya estaba. Ahora casi se diría que un 70% del tiempo lo pasamos dentro de casa, ¿no? Entonces como que esa convivencia nos hace replantear un montón de cosas. Y entre eso es donde salta, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, pero donde saltan los femicidios, donde salta la violencia de género, donde salta también la desvalorización desde los diferentes roles, ya sea de la mujer o del hombre. Salta también el consumo problemático en la República Argentina. Yo estoy en la Mesa Nacional de Adicciones. Consumo problemático, estamos hablando de sustancias que de pueden alcohol ser y drogas. Las dos cosas. Sí. En la República Argentina en el 2020 el consumo problemático de sustancias, ya sea alcohol, lo separo porque el alcohol es legal, ¿sí? Pero está dentro de una de las drogas más peligrosas en la República Argentina, tiene un 70% de aumento. El aumento de consumo problemático en la República Argentina es del 500%, 2020. El año pasado fue del 500%. 500%. Eso sacado por todas las ONG y por la Mesa Nacional de Adicciones. ¿Y a qué, digamos, a la situación de se aduce eso? A la situación de encierro. Como que se quieren evadir de esa situación, entonces consumen. Consumen más. Hubo muchísimo más consumo de alcohol, que estaba en un 65-69%, la verdad que no me acuerdo bien el porcentaje, en la República Argentina. Era lo primero que había, era el consumo más alto. Y ese sube a un 100 y pico % de consumo, o sea, se aumenta el consumo de alcohol. Por lo tanto, también aumenta el consumo de sustancias, de drogas, ¿no? No legales. Y las legales también, porque se mezcla con el alcohol y ya sabemos que las consecuencias están de alguna manera, ¿no? Empiezan las crisis también, ¿no? Las personas que tienen esos problemas mentales o que están sufriendo, por ejemplo, ataques de pánico, puede ser niveles de ataque de pánico, ansiedad, angustia, muchísima. La angustia reprimida. Nosotros, no te olvides que nosotros con la rutina del 2019, nosotros la angustia la íbamos pasando. Claro. ¿Sí? No hicimos duelos, no mirábamos, no nos mirábamos, no mirábamos al que teníamos al lado, seguíamos. La vida era una calecita, así vivíamos. Cuando tuvimos que frenar, nos entramos a mirar. Cuando nosotros nos entramos a mirar, nos entramos a replantear. Y ahí surgen una cantidad de otras cosas que nosotros no lo veíamos y que ahora sí lo vemos. Por eso es el aumento de los femicidios, por eso el aumento del consumo, por eso la cantidad de violencia psicológica que está saliendo, gracias a Dios, que la gente se acerca y que puede
hablar y que uno lo puede poner en palabras, porque a ver, una desvalorización del que sos inútil, que no servís para nada, o que así no se hace, dejar nomás que hago yo, desvaloriza a la persona y la vuelve cada vez más chiquita. Es una violencia psicológica muy fuerte, por más que nosotros decimos, no te puede enojar eso, no, a mí me dicen inútil y yo salto. Claro, ¿no? por supuesto. Ahora, porque puedo ser inútil para, ni siquiera para prender un fuego porque se hace fuego para el asado, pero, a ver, para cambiar una cubierta, no sé cambiar una cubierta, y vivo en ruta, pero no sé cambiar una cubierta, entonces puedo ser muy inútil para cambiar una cubierta, pero tengo otras habilidades. Entonces, el empezar a replantearse y empezar a mirarse de alguna manera también hizo que aparezcan todas estas problemáticas que nosotros venimos trabajando en el centro de contención. La angustia reprimida, los duelos no hechos, las diferentes, o sea, tengo algo acá, viene alguien y te dice, tengo algo acá. O empezamos a somatizar. Tengo una angustia que no la puedo sacar. Exacto, o entramos a somatizar, vivo con dolor de estómago, vivo con dolor de cabeza y es... Puede ser que hay personas que en este tiempo de pandemia también como que son como hipocondríacas. Sí, pues. Y empiezan a tener, al ver los problemas que pasan varias personas, como que le empieza a faltar el aire, Todo. como que empiezan a sentir los síntomas del COVID sin tenerlo, digamos. Exacto, sí, ahora, y más en esta época que es, hoy estaba una chica con una alergia y me dice, es alergia. Sí, le digo, yo sé diferenciar una alergia de una enfermedad de una gripe o de una... O sea, todos sabemos, ahora, estoy resfriada, no es que yo tenga COVID, o los cambios de temperatura o los cambios de estaciones llevan a las diferentes alergias. Y todos lo tenemos y siempre la hemos tenido. No es que vamos a dejarnos estar, El problema pero es que sí vamos a tener las precauciones. Claro, el problema que se suscita es que mucha gente por ahí cuenta hasta con miedo que tiene una tos, Sí. que tiene un Exacto, resfrío, sí. porque es como que lo están sindicando, lo están acusando. Si se llega a contagiar, ese vos tenés la culpa de haberte contagiado, y es como que la propia sociedad existe una violencia contra la persona contagiada, no sé, Sí. como una discriminación. Sí, está la discriminación. Pero tiene que ver con la responsabilidad. Primero que todo lo que es esta pandemia tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. ¿No? Eso lo tenemos clarísimo todos. La responsabilidad que tenemos nosotros y con el otro. Si no, tendríamos que seguir encerrados. O sea, no hubiéramos podido salir nunca. Si yo no me hubiera cuidado o no tomo todos los cuidados que tengo que tener, en el caso de decir, bueno, tomo mi mate, mantengo la distancia con el paciente, porque tengo una mesa rectangular, entonces me siento en una punta y el paciente en el otro, cosa de poder charlar, nos ponemos de costado, cosa de que no nos salpique la saliva, porque todos cuando charlamos la saliva está. Las protecciones, o sea, es como que si no tenemos esas pequeñas que son mínimas, el alcohol, el barbijo limpio, o sea, todo eso nosotros lo tenemos que tener presente para poder decir, bueno, me estoy cuidando y estoy cuidando al otro. Nosotros tenemos barbijos limpios, por ejemplo, en el centro de contención, porque si va alguien con un barbijo sucio, se lo damos para que se lo cambie. Hasta ahora, gracias a Dios, nunca vinieron con barbijo sucio, una sola vez. Tomá, cambiaste el barbijo, tenelo, porque es higiene primero, y la otra que es el cuidado hacia mí. Claro, por supuesto. Yo tengo que marcar la distancia. Puede ser que estos problemas mentales también, yo pensaba el otro día, antes de dialogar con vos, hay una persona, por ejemplo, que tiene el COVID, es una persona anciana. Sí. Puede ser que la enfermedad tenga más consecuencias nocivas en una persona que está triste, que se siente mal, que se siente... La autoestima, la valoración y el mantenerse optimista genera más hormonas de la alegría, del bienestar, por lo tanto, más adrenalina, serotonina, o sea, hay una cantidad de hormonas que se generan con el estado de ánimo de las personas.
Entonces como que va a alivianar muchísimo que una persona que esté deprimida, ¿no? O que, o sea, nos dejamos vencer. Pero la depresión hoy es Muchísima. 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 Yo no sé si es tanto depresión o si es tanta angustia reprimida o es lo que estamos viendo en nuestros hogares y que no nos gusta. Porque eso también, ¿no? Tiene que ver mucho. El contacto directo con el otro, el estar, el ver de mal humor al compañero, ¿no? O sea, a la pareja o a los hijos que tenemos que controlar, que nos entren, que nos salgan. A ver, hablábamos recién de la responsabilidad de los jóvenes. Sí. Y los jóvenes tienen una cierta responsabilidad. No nos olvidemos también que los adolescentes, si hablamos de adolescentes, ¿no? Entre 14 y 18, 19 años. Esos son adolescentes. Después ya, por ley, pasan. Ahora es a los 16, pero vamos a poner 18 años. Pero a los 16 ya pasan a ser jóvenes adultos. Una vez que uno empieza a votar, es joven adulto. Si no, no puede votar. ¿No es cierto? Claro. Era de 18 para arriba. Entonces vamos a poner de 14 a 18, más o menos, es la edad del joven adulto, de joven adolescente. Ahí también empieza una especie de rebeldía. Está la rebeldía del adolescente, la omnipotencia del adolescente, el que todo lo puede, el que le va a pasar al otro pero a nosotros no. Yo no me voy a contagiar. Entonces es sentarse, es hablar de los cuidados, hablar de las consecuencias, porque podemos cuidarnos, podemos estar en una reunión, pero no sabemos si el que tosió enfrente no llegó, o si compartí un vaso o alguien me agarró el vaso mientras yo estaba distraído, o alguien que tosió y le contagió otro y ese le pasó a este, porque con la ropa también se pasa. Por eso ¿Cómo convencerlo de que no salgan? Con la charla. O sea, yo que más que nada, yo no voy al encierro de un adolescente, si bien sí al cuidado, ¿sí? El cuidado pertinente. Empezaron la escuela, estábamos acá había 400 y pico de casos y seguían siendo la escuela, ¿me entendés? O sea, los cuidados están, después se fueron cerrando porque se fueron contagiando. Pero a ver, ¿hasta dónde vamos con el cuidado? ¿Hasta dónde el adolescente tiene un cierto grado de conciencia? Y vos decís, son vivos para un montón de cosas, sí, pero no nos olvidemos que el adolescente todo lo puede. No tiene conciencia tampoco de las pérdidas, ¿no? No. O sea, es como que a mí no, a mis viejos o a mis abuelos no le va a pasar, porque yo no me voy a contagiar. ¿Y cuando pasa? Cuando le toca de cerca, digamos. Y bueno, va a cargar con una angustia bastante grande, digamos, porque la responsabilidad, yo no hablo de culpas, porque no hay culpables. Sí. No existe la culpa, para los terapeutas no existen las culpas. Nos hacemos responsables, nos hacemos cargo, pero culpa no. Cargar mochilas, no. Soltala y se va al carrito. Es la mejor manera. Ahora, va a tener un cierto grado de angustia y va a tener que trabajarlo. Porque también no se le puede tirar toda la responsabilidad, porque no es el único responsable. Somos todos, porque de alguna manera nosotros lo permitimos. La charla de los padres hacia los hijos es para la toma de conciencia, no es para encerrarlo. ¿Qué se le podría aconsejar a los padres hoy por hoy, Cecilia, o que te toca dialogar con muchos jóvenes y adultos también que vienen con su carga negativa, para que la transformen en positiva, que sean proactivos y puedan desarrollar un diálogo? Porque hay muchos adultos que muchas veces no saben por dónde entrarle al joven. Sí. Bueno. Y depende de las edades también. Sí. Normalmente los adultos siempre entramos a hablar con un adolescente, en la mayoría de los casos, te diría que en un 95% para no ser tan mala, entramos a hablar al adolescente desde nuestra historia de vida. Claro. Entonces, ¿cómo nos marcaron a nosotros? Y la verdad que un adolescente cuando escucha, lo escucha como cuento.
porque no le sirve para nada lo que vos viviste. Ujú. Y él tiene que tomar experiencias nuevas. El tema es que en base a las charlas que nosotros podemos tener con un adolescente, el adolescente tiene la capacidad suficiente, porque es muy inteligente, todos los adolescentes, todos los niños, todos son inteligentes, pero a ver, tiene la habilidad más abierta, porque el adolescente es esponja, absorbe todo. Entonces como que mediante la charla, la toma de conciencia, la responsabilidad y el respeto, es donde él puede evitar generar conflictos dentro de la casa. Sobre todo en esta época donde tenemos que reprimirnos una cantidad de cosas, donde por ahí pasamos un sábado o un domingo en casa y estamos todos juntos y queremos ir a la plaza. Y en la plaza hay 20. Ujú. Y no sabemos si uno tiene o no, porque también están el tema con los adolescentes es que... Los asintomáticos. Exacto. No tienen síntomas porque son sanos. Claro. Entonces como que no tienen una patología de base, digamos, ¿no? O sea, no tienen hipertensión, no tienen azúcar, no tienen problemas, grandes problemas. Si bien falleció un nenito, un bebé, pero bueno, tenía problemas respiratorios cuando nació, ¿no? Tenía 2 meses y tenía problemas respiratorios. Pero las consecuencias sí son fuertes, son bastante graves cuando no se toma la responsabilidad desde el lado del adulto, porque no le tiremos todo al adolescente, porque los padres también, como para decir, dejamos de joder, bueno, andamos que sea 1 hora o 2, y en esa hora o 2 no sabemos qué pasó. Entonces, para hablarle al adolescente hay que entrarle por, no sé, como se dice, se decía habitualmente, hacete amigo del padre, hacete amigo de tu hijo. No. Eso tampoco. No, los amigos son los amigos, y el papá es papá, Claro. el hijo es hijo. Podemos sentarnos a conversar de lo que se siente, lo que significa el encierro, contar historias de nuestras épocas. Ujú. El tema de las comparaciones son odiosas también. No sirve tampoco. Que tu hermano era así, vos no sos así, todas esas cosas. Pues son todos distintos. Claro. ¿O vos sos igual a tu hermano? No, No sé de si ninguna tenés manera. hermano, pero, Sí, tengo. Yo tengo uno y yo no me quiero parecer a mi hermano. Tenemos características muy parecidas, pero nos crían de diferentes maneras, digamos. Yo tengo 2 mujeres y una nada que ver con la otra. Claro. Cada caso tiene su personalidad. Exacto, entonces compararlo es como decir, tenés que ser igual a ella y punto. Y no, nosotros somos únicos. Cada uno somos únicos e irrepetibles. La verdad que nos quedaríamos como 2 horas dialogando con vos, Cecilia, porque son muy interesantes los temas que estamos abordando, pero bueno, el tiempo en televisión es tirano, es cortito. Así es. Por último, te quería consultar que nos digas los horarios que estás atendiendo. Yo sé que tenés mucha gente, mucha demanda Gracias este último a Dios. tiempo, gracias a Dios, pero por último quería pedirte si por ahí...
que son para pintar, de los de jardín. Lo usamos mucho con el adulto porque relaja, me hace pensar en los colores, me hace pensar en positivo y no salirme de la raya. Entonces como que trato con el dibujito de pintar o pintar los mandalas, buscar los colores, o sea, tener la cabeza ocupada de alguna manera en otra cosa. Porque a ver, durante el año pasado ya limpiamos los roperos, Sí. limpiamos bajo mesada, limpiamos los muebles, vaciamos el garpocito del fondo, limpiamos las parrillas, sacamos todo lo que no nos servía más, donamos, regalamos, tiramos. No tenemos más nada. Ahora tenemos que empezar a pensarnos en nosotros. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué busco para sentirme bien? Y lo que necesiten, nosotros estamos en el centro de contención. Yo personalmente estoy martes, miércoles y jueves, de las 9 hasta la 1. Solamente tienen que llamar, pedir turno, o acercarse o mandar a pedir turno. Y si no puede asistir, yo piden el turno y yo la llamo, no hay ningún problema. Ya tengo 3 con turnos telefónicos, así que eso es buenísimo porque hay gente mayor. Claro. Y eso está bueno, digamos, que puedan también hacerlo. El diálogo es muy importante. Sí, sobre todo una vez por semana es muy importante, o por ahí los mismos hijos o alguien que los acompaña, si están acompañados por algún familiar, de tomarse el tiempo necesario de sentarse, conversar, hablar, contar historias y sacar. Y lo más importante de todo, no mirar los noticieros. Lo lamento, evitar las noticias. Exacto. Sobre todo las nacionales, ¿no? Que claro. Donde vemos todo lo trágico. Está todo lo trágico. Te estoy dando a vos, pero a ver, no, está cuando bien. se tira... Justamente te iba a decir eso, que la televisión te bombardea con cosas nocivas. Exacto. Entonces, y tristes todos los días. Por ahí es preferir una novela y llorar con una novela porque canalizamos desde ese lugar y no mirar un noticiero que me angustia más. Muy bien. Yo puedo Cecilia, 2 horas, sí. un placer enorme haberte tenido acá. Gracias. Un gustazo que nos venga